Aleluya. Damos la bienvenida a la casa del Señor, a todos los que están aquí. Y pues todos hemos venido a adorar a Dios. Muchas de las veces, hermanos, nos olvidamos del Espíritu Santo. Nos olvidamos que es una persona. Él es Dios, pero es una persona que se le ha sido, ¿verdad? Él está aquí en medio nuestro como iglesia para guiarnos a Cristo, guiarnos a Dios. De tal manera que si en esta mañana se le ha olvidado tomarlo en cuenta, podemos hablar con el Espíritu Santo. Él es una persona también que le podemos decir: aquí estoy, quiero que me uses, quiero que me guíes, quiero que tú te muevas en medio de esa palabra para yo ser bendecido. Quisiera leer, gloria al Señor, en Romanos, en el capítulo 8. Gloria a Dios. Verso 32 en adelante. Dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta hora y con el propósito de oír tu voz y ser bendecidos, ministrados por tu palabra. Los que aquí estamos, tú nos conoces, sabes cómo hemos vivido, de tal manera que nos presentamos, Señor, tal cual somos. Ayúdanos a poder ser una buena tierra para que nada nos prive de la bendición y la voluntad que tú tienes para con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Dice la Escritura, ¿verdad?, que ¿quién nos acusará? Se me viene a la mente una historia, ¿verdad?, que he leído, no sé si sea verídica. Es una historia de un niño, ¿verdad?, que estaba en la casa de sus abuelos. Su abuelo tenía un pato y a él se le había regalado un tirapiedras o una resortera, ¿verdad? Para aquellos que no saben qué es un tirapiedras. Y al niño se le dijo, ¿verdad?, que tuviera cuidado, que no fuera a quebrar un vidrio, que tuviera cuidado porque las piedras pueden hacer daño. Y el niño se puso a probar el tirapiedras y miró que el patito estaba lejos, como que no le iba a alcanzar a pegar, pero en una de esas, hermano, le dio en la cabeza al patito y pues lo mató. Después que lo mata, pues le da miedo, ¿verdad? Como cuando hacemos algo que no es correcto, ¿no? Sentimos eso, sintió eso como culpa y fue y enterró el patito. Pero su hermanita lo miró. Y ya cuando su hermana lo miró, pues lo empezó a chantajear. De tal manera que cuando por la tarde llega su abuelito y le dice: hijo, vamos a pescar. Y como siempre invitaba al varoncito, ¿verdad?, a la niña no la llevaba. Le dice: abuelito, yo voy a ir contigo porque mi hermano no tiene ganas de ir hoy. Y le dice el niño: no, sí quiero ir, sí quiero ir. Acuérdate del patito. ¿Te acuerdas que mataste el pato del abuelito? Sí, pues o le digo lo del pato o no, está bien, vete tú. Y después del otro día, después de la cena, así estuvieron, ¿verdad? A la niña le tocaba lavar los platos. Y le dice el abuelito, los abuelitos le piden a la niña que lave los platos. Y la
La niña le dice: no, abuelito, hoy mi hermano me va a ayudar. Él lo va a hacer por mí hoy. Y el niño le dice: ¿cómo crees? Si yo lo hice ayer, no me toca hoy. ¿Te acuerdas lo del pato? Sí, me acuerdo del pato. Y así lo estuvo chantajeando. Hasta que llegó un día, hermanos, que el niño se cansó. El niño se cansó y se cansó porque ya no era feliz. Era oprimido porque lo estaban manipulando, lo estaban controlando, porque había pecado, había hecho algo malo y no lo había soltado. Hasta un día que se dispuso y fue corriendo, llorando, buscó a su abuelita, le dijo: abuelita, te quiero confesar algo. Lo que pasa que el patito del abuelo yo lo maté. Tenía esta urgencia de decírselo: yo maté el patito, yo le pegué en la cabeza y lo enterré, y desde entonces ya no soporto porque mi hermana me pone a trabajar, me pone a hacer todo, dice que si no les va a decir lo del pato. Ya le dice la abuelita: hijo mío, yo estaba viéndote por la ventana cuando mataste el pato. Solo esperaba que me lo dijeras, y estaba esperando a ver cuánto tiempo aguantabas siendo, ¿verdad?, de esa manera manipulado por tu hermana. Qué importante es, hermano, la libertad que Cristo nos dio. La Biblia dice que si el Hijo nos diera libertad, somos libres. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el contexto que él está enseñando, hermano, él está hablando, no está hablando de un libertinaje para que cada quien haga lo que quiera. Pero sin lugar a dudas, cuando no ponemos atención, hermanos, o no creemos en el Señor, o no confiamos, cualquier acusación, ya sea de nosotros mismos como carne, del mundo o del mismo diablo, no nos deja crecer, no nos deja avanzar, no nos deja realizarnos como persona, como familia, o también como persona que Dios quiere usar para la gloria de su nombre en el reino de Dios. Por eso empieza diciendo, dice: ¿quién acusará a los escogidos? Usted sabe que a usted y a mí Dios nos escogió en Cristo. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solamente eso, dice que no escatimó, él no escatimó, que dio a su propio Hijo para que usted y yo fuésemos escogidos, para que usted y yo cumpliéramos el propósito de Dios. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en un sacrificio para que usted y yo fuésemos perdonados y viviéramos una vida victoriosa, una vida constante en Cristo, una vida deleitosa en el Señor, una vida próspera, una vida fructífera en las Escrituras y en la relación, moviéndose Dios en medio nuestro y usando nuestras vidas para la gloria de su nombre. Pero vemos que la mayoría de personas, aún el apóstol Pablo, aún los hombres de Dios, encontraron esas trabas, encontraron esas dificultades de que muchas de las veces no se crece, no se llega a la madurez cristiana, no se disfruta todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nos sentimos todavía culpables. Todavía nos sentimos que hemos hecho muchas cosas malas, y sí las hemos hecho, pero Dios no escatimó y nos dio a su Hijo para perdonarnos. Es la primera cosa que necesitamos entender, que Cristo muere, por eso enfatiza, Él muere por nosotros como una garantía. Dice, Él resucita, y no solamente resucita y está vivo, todos los demás están muertos. Todos los dioses de las naciones están muertos, esos se quedaron inmóviles, se hicieron polvo, ya no están. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, nos lo dice las Escrituras. Después de 40 días Él se apareció a los hermanos, y hubo más de 500 hermanos que dieron testimonio que Jesucristo estuvo entre ellos, entre los mismos discípulos, y se apareció a más de 500 hermanos. Y aparte de esto, las Escrituras dicen que Él resucitó de entre los muertos. Ahora, no solamente resucitó, sino que también se sentó a la diestra.
Se sentó a la diestra, y cuando habla de diestra no habla a la derecha, solamente habla, hermano, a la diestra donde está el poder de Dios. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, yo ahora los mando a ustedes, les doy poder a ustedes para que vivan una vida victoriosa, predicando las buenas noticias y sanando toda dolencia y enfermedad con la palabra. Y no solamente se sentó ahí, sino que también dice que intercede por nosotros. Entonces por eso vuelve a decir: ¿quién nos acusará? El otro día en un estudio, ¿verdad?, acerca del tabernáculo, se nos enseñaba acerca de que siempre llegamos al lavatorio y llegamos a los atrios, pero nunca estamos listos para el lugar santo y el lugar santísimo. Porque siempre llegamos: Señor, perdóname, cámbiame, te confieso mis pecados, y nos regresamos, y está bien. Pero nunca crecemos, nunca maduramos. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos dignos, porque vemos a otros más capacitados que nosotros, porque vemos que tal vez Dios no nos va a usar a nosotros, porque pensamos que nosotros quizá ya pasamos, ya se acabó nuestro tiempo. Eso es lo que el diablo quiere, lo que el mundo quiere y lo que esta carne quiere: que nos sintamos miserables, que no tengamos la fortaleza ni la fe suficiente para obedecer a Dios y ser bendecidos y glorificar su nombre. Dice: ¿quién los condenará? Ahora, en esta mañana no estoy hablando de cristianos, quiero hablarle en esta mañana a cristianos que le han creído a Dios. Yo creo y quiero pensar en esta mañana que todos los que estamos aquí es porque amamos a Dios, porque queremos levantarnos, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Yo no creo que ninguno sea menos que otro, o que tenga menos facultad uno que otro. Yo creo que usted es el cuerpo de Cristo, y que Dios lo diseñó con un propósito especial, singular, para la gloria de su nombre y para edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo, para que trabajemos juntos y juntos le demos la gloria a Dios, y que todos nos fortalezcamos con la palabra, con la unidad del Espíritu de Dios, y así glorificar al Señor. Porque mire lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ya hablamos del amor de Cristo, su muerte, su resurrección. Él está a la diestra, intercede por nosotros, Él peleó por nosotros, Él ya nos dio la victoria. Ahora dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estamos hablando de creyentes que tienen puesta su mirada en Cristo, no de creyentes perfectos quizá. Lo más seguro que aquí hay personas que batallaron esta semana, que pecaron esta semana, que no hicieron lo correcto, o hicimos lo correcto. Lo más seguro que hay personas, hermano, que quisieron, y que en este momento, si se les dijera: hermano, usted lo hace, o sea, no, hermano, no me he sentido muy bien, y yo no, debe haber alguien más que yo, porque yo a la verdad no estoy listo, no me siento bien. ¿Por qué? Porque hay algo que te acusa. Mire, simplemente para el bautismo en agua, cuando el hombre cree en Jesucristo, cuando el hombre cree, el Señor Jesucristo le ordena que se bautice en agua. El eunuco, ¿verdad?, le preguntó a Felipe y le dijo: oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo: bueno, si crees de todo corazón, tú bien puedes. Eso es todo lo que necesitas. Si tú has creído, tú bien puedes seguir creciendo, puedes seguir caminando. Pero muchas de las veces pensamos que llegar al bautismo, ya tenemos que llegar como en perfección, como después del rapto. Pero realmente estamos creciendo. Cuando enfrentamos, hermano, situaciones de cambio, cuando enfrentamos situaciones de tomar pasos, es allí donde nos vamos consagrando, es allí donde vamos poniendo en orden nuestra vida conforme la palabra, es allí donde vamos tomando decisiones basadas en la palabra, y Dios nos va sosteniendo. Porque si esperamos cambiar para llegar a estar listos, nunca lo vamos a estar. Yo tengo algunos muchachos o amigos, ¿verdad?, que toman, y a veces andan tomando, y me dicen: no, deja que se me baje. Le digo: véngase así borracho, porque usted nunca se le baja.
Algunos otros andan drogadictos o marihuanos o andan haciendo algo o están haciendo pecados horribles. Dicen, no, es que mi vida es una tristeza, es una sinvergüenzada mi vida, estoy haciendo lo malo. Así venga, Jesucristo vino a buscar las personas como usted. Así me encontró a mí. Amén. Tú nunca vas a ser perfecto, Jesucristo te quiere cambiar. Tú nunca te vas a poder cambiar. Y a esas personas Satanás los acusa, su conciencia los acusa, los pecados que practicaron los acusa. Y por eso no dan paso, por eso no creen, por eso no vienen a la iglesia, porque se sienten que no son dignos, se sienten, hermano, como que es lo peor, como que Dios no los va a tomar en cuenta. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, los creyentes, hermanos, muchas de las veces no salimos de allí. Caemos, nos levantamos. El Señor nos levanta y otra vez. Y así pasamos a veces años. Yo veo en la Biblia ejemplos que Dios usó hombres imperfectos como nosotros, hombres llenos de errores, pero que Dios los levantó y los fue limpiando, los fue guiando. Les dio instrucciones para que si alguno de ellos pecase, buscara la misericordia de Dios y se apartara del pecado, pero que siguiera en la mies, que no se apartara. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y estos obstáculos que habla el 35, dice, fíjese bien que no es borrachera, no está hablando de orgías, no está hablando, hermano, de chismes, está hablando de tribulaciones, de angustia, de persecuciones, de hambres, de desnudeces, de peligro o de cuchillo o de espada. Está hablando, hermano, ya que cuando uno quiere obedecer a Dios, por imperfecto que sea, empieza a venir la opresión de Satanás sobre sus vidas, porque sabe que el que le cree a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Satanás sabe que cuando un hombre, por inferior que sea, por inútil que se siente, cuando invoca el nombre del Señor, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te pasaban por la cabeza. Cuando un hombre, por más miserable que se sienta, invoca el nombre de Jesucristo sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre su congregación, hermano, el Dios del cielo reparte en abundancia y tiene control de su vida y lo levanta y lo usa. Dios es experto en usar lo que para el mundo le llama que no sirve. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que no servíamos para nada? Nos sacaban la vuelta. Pero llegó Jesús y pagó no solamente 5 o 10 centavos, pagó precio de sangre. El que no escatimó ni a su propio hijo. No envió un querubín, no envió un arcángel, no envió un ángel, no envió un ser viviente. Se dio a sí mismo por ti y por mí, gloria al nombre del Señor. Por eso nos infunde valor, fe, certeza de que Dios nos escogió, nos separó para la buena obra. ¿Cuántos años tenemos quietos, verdad? Como dicen por ahí, parqueados, ¿sí? O mal parqueados, quietos, inmóviles. A veces damos despegones, pero de ahí no caminamos. ¿Cuántas transmisiones de los cristianos, hermano, nunca han sentido que es el segundo cambio? Usualmente las transmisiones, hermano, las primeras que salieron tenían 3 cambios, luego 4, ahora tienen 5, 6. Sí, así es de que en el Señor se despega y se siente donde entra la segunda, y se siente donde entra la tercera, y donde entra la 4, y donde entra, hermano, donde hay una que se llama descanso, o el overdrive, ¿verdad? Que se le llama. Y esa es la vida en victoria. Sí, esa es la vida. Y cuando necesita y viene un problema, le baja a primera y en el nombre de Jesús, hermano, derriba el problema y le aguanta la cuesta, porque la cuesta, las subidas, los pedregales, ¿verdad? Entonces, mire,
vamos a ver un ejemplo de alguien en esta mañana que se encuentra en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, una historia muy conocida. Pedro en la barca, Pedro caminando en las aguas. Gloria al Señor. Dice en el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Mire, Jesús les dijo que se fueran, que se metieran al mar. Aunque ellos eran pescadores, los manda al mar y les dice: ahí los alcanzo. Nadie le hizo pregunta: voy a traer una lancha de motor, en ese tiempo no había. Pero ellos se metieron porque le creyeron al Señor. O sea que cuando Jesús nos mete en algo, Él va a venir, no sabemos a qué hora de la noche, a qué hora de la mañana o a qué hora del día. Sí, necesitamos entender que Jesús nos llamó, nos escogió, y si estamos en un ministerio, estamos en un llamado, nos ha puesto en el corazón servirle, Él vendrá al momento necesario para ayudarnos y alentarnos. Dice que cuando llega los encuentra, hermano, con mucho miedo. Los encuentra con mucho miedo. ¿Cuánta gente, hermano, siente mucho miedo para servir a Dios? No, yo no puedo, no, yo no sé, a mí no. Otro hermano, no sé. Especialmente, ¿verdad?, cuando empezamos a lidiar con el mar de la tribulación, con el mar de la angustia, con el mar de la persecución. Especialmente cuando empezamos a lidiar con esas cosas que ya no son borracheras, no son orgías, ya no son lascivias, sino ya son pruebas reales de cristianos que están creciendo, de cristianos que quieren caminar a la meta, de cristianos que han creído la palabra de Cristo, que aunque no miran nada por ese momento, pero saben que por la madrugada, pero saben que a mitad del trabajo, pero saben que en cualquier momento llegará el maestro y te dirá: ten ánimo, no tengas miedo. Qué bendición es cuando alguien te anima, hermanos. Y hoy en esta mañana el Señor nos anima. Quizás hay algunos que se han quedado allí y dicen: no me he bautizado en agua porque no sé, no entiendo, que como que no me siento bien. El Señor dice: ten ánimo. Quizás no nos hemos consagrado, no nos hemos ocupado en la obra, no nos hemos preocupado por la vida de servicio, no solamente en la iglesia, sino en la comunidad. La iglesia ha sido llamada para hacer luz, para hacer sal de la tierra, no solamente en cuatro paredes, en la comunidad, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En todo lugar donde la iglesia está, ha sido llamada a servir y a exaltar el nombre del Señor. Entonces Pedro, me llama la atención algo de Pedro. ¿Qué él hace? Mientras, fíjese, él va con los discípulos. Ahora, Pedro no era, se puede decir, el más capacitado de todos. Nosotros lo llegamos a ver qué historias hizo, pero iba en la barca. Y aparte de eso, él tenía
en su corazón el deseo de seguir a Jesús. Él estaba enamorado de Jesús, aunque era un hombre con muchas imperfecciones, con muchas situaciones, con muchos impedimentos. Pero este hombre se había enamorado de Jesús. Él dejó sus redes, él dejó sus prioridades, él empezó a caminar en pos del maestro. Y él quería crecer, él quería que Dios lo usara. Para todo él decía, yo Señor, yo voy, no, que no pase esto, Señor, yo estoy aquí. Él siempre, a veces como que hasta caía mal a los demás, porque era el primero que se dejaba ir. Pero era un hombre sin letra al principio, del vulgo, pescador de hombres, lo hizo el Señor. Era un pescador de pescados, y a veces no sacaba nada. Ahora, entre todos los que allí estaban, él se da cuenta, entre todos los que estaban allí, él alcanza a percibir que es Jesús. Y aquí lo vemos que tenía duda, porque le dice, Señor, si tú eres, fíjese bien lo que le dice, oye, si estás seguro, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Nosotros a veces hablamos mal de Pedro, decimos, ay Pedro, ¿por qué mirabas a la derecha o a la izquierda y te hundiste? Moisés no caminó en el mar. Moisés, Dios le abrió el mar y caminó en seco, pero no caminó en el mar, porque se le hubieran ahogado los hermanos de allá que venían saliendo de Egipto, lo más seguro. Por eso fue que no lo echó a caminar arriba del mar, ¿verdad? Mejor lo abrió. Pero a Pedro le dice, ven. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten en esta barca? Un día, mientras Jesús estaba a la orilla del mar, había dos barcas y una era de Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me prestas tu barca? Sí, pero sí, úsala, ahí está la barca. Además dice, acabo de venir de pescar y no he pescado nada, usa mi barca. Cuando el maestro se sube, hermano, él empieza a hablar palabra de poder. Usó el mar como un micrófono natural. Nunca ha ido al mar. ¿Ha ido a alguna playa cristiana por ahí algún día? Y todas las playas son cristianas, hermano, pues Dios las hizo. Los que no son cristianos son a veces los que andan allí, pero todas son de Dios, ¿verdad? Aleluya. Bueno, imagínense, él se sube a la barca y les empieza a predicar a toda aquella gente. Aquella gente ni siquiera iba a comer porque quería estar escuchando la palabra de Jesús. Aquella gente era sanada, era ministrada, y Pedro estaba viendo en su barca. Oh, esa barca, a mí lo único que me ha servido es para pescar, pero Jesús la usó para predicar el evangelio. Lo más seguro que esas imágenes se le quedaron allí. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Que Dios busca a aquellos que siempre le dicen, Señor, yo estoy dispuesto. No sé cómo, no lo hago bien, pero soy material dispuesto. Además tú eres el alfarero. Si la olla está chueca, pues hazme otra vez, enderezame. Si me miras orejón, pues bájale. O si me miras ojón, pues ciérrame los ojos un poco. Me miras la boca, pues también aliviánamela, porque tú eres el que sabes cómo hacerme. Tú me hiciste, me formaste. Ahora, el mar, recuérdese bien, estamos hablando de la tribulación, hermano, de lo que viene. Mire, cuando uno se empieza a consagrar para Dios, viene todo eso. Por eso el apóstol dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Un hombre, un siervo de Dios, no lo va a separar la bebida. Una mujer de Dios no lo va a separar la moda, no lo va a separar este mundo. Tribulación, angustia, hambre, persecución, espada. Ese es el mar de la vida. A veces viene la enfermedad, vienen situaciones en la vida, oposiciones. Pero Jesús le dijo, mira, yo vengo caminando por arriba del mar. Él venía caminando y cuando él ve que él viene caminando, yo creo que cuando los discípulos no lo vieron, hermano, él se vino corriendo. Porque ¿cómo los alcanzó? No, hermano, es que él era de Dios, apareció. Él nunca usó su deidad para su propio beneficio. Pero llegó, lo más seguro que les cortó el pedazo, ¿verdad? Cortó, dijo aquí, llego para allá. Y llegó caminando.
Ahora, cuando Pedro lo ve, le dice: Señor, manda que yo vaya para allá. Ahora, Pedro no era el mejor, estaba lleno de errores, dudaba. Nosotros vemos qué pasó al final, nosotros vemos cómo la vida de Pedro. Más sin embargo, hermano, se atrevió a bajarse de la barca y empezar a caminar en un lugar donde nadie había caminado. Mire, la gente por ahí dice que alguien ha caminado en la luna. Yo no sé, pero este hombre caminó en el mar. ¿Sí? Empezó a caminar por el mar. No sabemos cuánta distancia caminó, pero él empezó a caminar. Empezó a caminar. Y sí, después quitó los ojos de Jesús y vemos que falla, pero allí estaba el maestro y lo levanta. Por eso él viene y les dice: tengan ánimo, que yo soy el que soy. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo que Jesús quería que todos se bajaran de la barca. Por eso siempre, hermano, en las iglesias, en todo lugar, siempre hay un Pedro que es el primero que se avienta al agua. Y todos los demás, cuando se cae, dicen: ya ves, ¿para qué te bajabas, Pedro? ¿Para qué ibas? Ya ves, no la ibas a hacer, hombre. No te va a salir bien. Ni cantas bien. ¿Qué andas haciendo allá? Ni predicas bien, hombre. Es más, ¿qué andas haciendo allá? Pero él se bajó porque creyó que Dios lo estaba llamando. Creyó que Jesús le dio la autoridad. Amén. Hermano, cuando hay una enfermedad, cuando hay una angustia, cuando hay una tribulación, y Jesús está por encima de la tribulación y Él nos manda ir allí, hay que caminar aunque nos duela, aunque tropecemos, aunque no tengamos la fuerza, porque si Él nos da la oportunidad, nos dice: ven a mí, camina. Amén. ¿Cuál será el reto para cada uno de nosotros como cristianos? El servicio, la entrega, la predicación, el volvernos de donde venimos a predicar el evangelio, el pedirle al Señor con todo corazón: Señor, ¿en qué área quieres que yo trabaje? Hay mucha necesidad en esta ciudad. Si tú estás allí, mándame a mí. Manda que yo vaya a ti. La mayoría de las veces, hermano, yo he sido como ese Pedro. De hecho, ahorita tenemos una salida para Santo Domingo. Y ya me han dicho por ahí algunos que pues yo qué voy a hacer, dice que acaso no hay dominicanos que prediquen allá. Pero como yo creo que Jesús está allá, hermano, y que Él nos llama como iglesia a las misiones, le digo: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Dime que yo vaya. Yo no soy el mejor, yo no conozco más que todos, pero si tú me llamas, yo voy. Dios te está llamando a tu casa. Quizá tú no hayas sido la mejor persona en tu familia. Quizá no hayas tenido el mejor testimonio hasta el día de hoy. Quizá tú no tengas el mejor testimonio en la colonia donde tú eres, donde tú vives, o en la familia, o en el trabajo donde tú te mueves. Pero si Jesús está sobre todas esas cosas y Él te dice: ven a mí, ven, camina. Sal de tu barquita, sal de ese confort que tienes y empieza a caminar sobre la tribulación. Amén. Y luego también el apóstol acaba diciendo, ¿verdad? En el verso 37, fíjese lo que dice. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. O sea que la iglesia la tiene hecha porque Él ya hizo todo. La meta universal de la iglesia es la gran comisión. La meta del diablo, la gran tribulación. Pero para la iglesia, la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mire, ¿cuántos no nos gusta estudiar? Jesús está en el estudio. ¿Cuántos no nos gusta venir temprano, hermanos? ¿Usted cree que Dios lo va a llamar? ¿A dónde? Ni a hacer números, pero no quiere estudiar. No nos gusta orar, no nos gusta esforzarnos. Se está a gusto en la barca, porque allí te sientes bien. Porque afuera está la tribulación, está la angustia, están los problemas, pero es una decisión propia del corazón.
Ahora, me llama la atención, volviendo a Pedro cuando él ve su barca. Ahora, un hombre llamado por Dios lo capacita de esa manera. ¿Usted cree que los hombres y mujeres de Dios no tuvieron errores o tuvieron problemas en sus primeros días y aún en medio? ¿Usted cree que no hicieron grandes horrores como David? Pero me llama la atención el final de la historia. Pedro en el día de Pentecostés. Sí. Por eso es bueno bajarse de la barca, caminar. Caminar. Pedro en el día de Pentecostés ya no había una barca. Pedro era la barca. Lo más seguro que le vino a la mente aquel día cuando el maestro estaba a la orilla de la playa y estaba enseñándole a una gran multitud y dijo: ¿Cuándo yo andaré así? A mí ni caso me hacen, mira. ¿Cuándo no? Pues el Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos y nos está enseñando. Imagínate cómo confía en nosotros, hubiera dicho Pedro, ¿verdad? Porque a veces, hermano, en uno mismo dice: no, yo cuándo, yo no puedo. Hay otros que puedan. Pero Dios usa personas imperfectas, porque Él es perfecto. Y dice que nos va perfeccionando cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Mientras de que no caminemos sobre el mar de todas esas situaciones, nunca vamos a caminar en la vida cristiana, hermanos. Nunca. Mientras no demos pasos, porque es también por la fe. Por la fe caminó. Dijo: si Él dice, yo voy a caminar. Y si me ahogo, pues Él está allí, como quiera, ¿verdad? O sea, dio todo lo que tenía. Mas sin embargo, en el día de Pentecostés, hermano, Dios lo preparó. El Señor Jesús lo fue preparando. Cuando le preguntaba y le dice: Pedro, ¿me amas? Cuando somos llamados por Dios, muchas veces Dios nos pregunta eso y me dice: mi sierva, ¿me amas? Y a veces uno contesta rápido: sí, Señor, pues tú sabes. ¿A poco no me has visto? Tú que conoces todo, ¿a poco no sabes que te amo? Y te vuelve a decir: mi siervo, ¿me amas? Sí, Señor, sí, yo te amo. Pero le ministró el corazón a Pedro, hermano, cuando le vuelve a preguntar y le dice: Pedro, ¿de veras me amas? Su corazón fue ministrado por el Señor, preparado, porque aunque era un hombre imperfecto, lleno de tantas cosas, Dios lo estaba convirtiendo en una vasija útil para la gloria de su nombre. Lo estaba capacitando para que pudiera en aquel día levantarse y ser el líder de la iglesia. Ahora, después que son llenos del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés o el día de Pentecostés, se levanta, el primero que se levanta es Él. Y ahora Pedro viene siendo la barca y Jesús está en él, porque el Espíritu de Dios está en él. Y se levanta. Y había una gran multitud, hermano. Acababa de venir aquella fiesta tan grande. Esa fiesta donde venía de todo el mundo, de todos lugares. Había una gran multitud. Y aquel hombre se levanta y empieza a hablar, a recordar lo que citó el profeta Joel. Y a toda aquella gente le habla con autoridad y le dice: estos que ustedes ven aquí no están ebrios, solamente se acaba de cumplir lo dicho por el profeta Joel. Y dice que levantó su voz y aquella gente, hermano, se sometió a aquella voz, porque era voz de Dios en la vida de Pedro. Porque Dios usa, hermano, lo que no era y le llama como que es. Y usa lo que no tiene nombre y Él le pone nombre para la gloria de su nombre. Por eso en esta mañana, iglesia del Señor,
Todos somos útiles. Aunque el mar de la tribulación, de la angustia, del hambre, de la desnudez, está hablando de la escasez, ¿verdad? No de la desnudez que hay ahora, de toda la opresión que se encuentra ahorita por causa de servir a Dios. Este mensaje es para aquellos que quieren servir a Dios, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que están esperando que Dios toque sus vidas, para aquellos que están esperando un mover de Dios en sus vidas y empezar a caminar, para aquellos que están esperando una confirmación de Dios para empezar a caminar. Ahora por eso el apóstol dice: ¿quién nos acusará? Como a la niña, su hermano: tú mataste al pato. Nunca vas a poder porque no oraste ayer. No estoy diciendo que no ores, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuando Dios conoce el corazón que queremos servirle. En esta mañana vamos a orar a Dios, y no solamente salir de nuestro lugar, sino salir de este lugar donde Dios quiere que salgamos. No solamente salir y en esta mañana de las bancas y salir por hoy en la mañana, sino meditar en el Señor y decir: Señor, si eres tú, si esa palabra viene de ti, manda que yo vaya a ti. Si esa palabra viene de ti, solamente envía la palabra y yo voy a ti. Si tú me llamaste a la misión, mándame una palabra. Si tú me llamaste para el sur, para el norte, o me llamaste al servicio aquí, o me llamaste al servicio para ayudar a mis hermanos en el hospital, en la cárcel, o en algunas otras áreas del ministerio, solamente mándalo. Solamente di la palabra y yo me dejo ir. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pedro sabía de aquella promesa que el Señor les dijo: ustedes harán cosas